Pues ahora sí os animo a coger la Biblia y abrir por Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, y hoy vamos a estar viendo los versículos desde el 12 al 16. Tengo que decir que es una de las partes más bonitas desde mi punto de vista de toda la Biblia, así que hoy tenemos el privilegio de escuchar a Eduardo predicar sobre estos versículos. Y leemos en Hebreos capítulo 4, a partir del 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pues, Padre, nos presentamos ante ti con este deseo que estos versículos, que esta palabra que tú inspiraste, realmente penetre en nuestro corazón, que realmente podamos creerla y que realmente tenga un efecto en nuestras vidas. Dirige ahora a Eduardo en todo lo que él diga. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, estaba esperando la salida de todos los niños, entonces me he dado cuenta que ya se han marchado todos. Si tenéis vuestras Biblias, os animo a mantenerlos abiertos para seguir por dónde vamos esta mañana, y también el boletín para seguir por dónde van los tiros en el mensaje. Que ya sabéis como constantemente estoy dando gracias al Señor por Armando y todo lo que él hace en relación con el boletín, pero también que conste en acta nuestra gratitud por los que están allí detrás, que van controlando el sonido y la emisión por internet. O sea, no lo decimos a nadie, a vosotros y a los otros miembros del equipo, pero gracias por todo vuestro trabajo. Pues vamos a ver Hebreos capítulo 4, y a partir del versículo 12. Hacemos un repaso hasta aquí. El escritor, desconocido para nosotros, no sabemos si fue Pablo u otro, pero sabemos quién era el autor, es lo más importante. El Espíritu Santo guió al escritor a escribir. Y él está escribiendo para creyentes judíos que estaban dudando de su fe en Jesucristo. Y entonces la carta tiene el propósito de mostrar que Cristo superior, capítulo 1, superior a los ángeles, que eran un aspecto de tremenda importancia para los hebreos. Pero también es superior a Moisés, el gran líder legislador del pueblo judío, capítulo 3. En capítulo 4, la primera parte, está mostrando que Cristo es superior a Josué, el gran líder militar que dio la victoria, pero no les dio el descanso al pueblo de Israel. Y también en esta segunda parte del capítulo 4, Cristo es superior a Aarón, el gran líder espiritual. Pero entonces encontramos en este capítulo, en la primera parte de lo que hemos estado leyendo, que Cristo es superior a tantas otras cosas. Capítulo 2 estaba hablando de la importancia de las Sagradas Escrituras, mostrando cómo Cristo, por medio de la encarnación y la muerte, nos liberó del dominio de Satanás. Ahora, versículos 12 y 13, volvemos a la consideración de la importancia de las Sagradas Escrituras. Y mira cómo lo explica, que la palabra de Dios más cortante, más penetrante
que una espada de dos filos. Esta frase es una metáfora poderosa para describir la naturaleza y la función de la palabra de Dios. Vamos a ver, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La Escritura no es un texto muerto o irrelevante, sino más bien viva, porque es activa y tiene poder para ir transformando nuestras vidas. Es por esta razón que siempre estamos diciendo la importancia de la lectura y la meditación en la palabra, porque no solamente nos da dirección en general y nos habla de Dios, sino también tiene poder para ir transformando nuestras vidas, al ir aplicándolo en nuestras vidas. Viva, pero también es eficaz, porque cumple los propósitos de Dios. En Isaías capítulo 55, en versículo 11, dice, lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Entonces el Señor está enfatizando la importancia de la Escritura y como siempre tiene éxito, siempre produce fruto. Y por lo tanto eso es lo que ocurre en nuestras vidas también. Al ir meditando en las Escrituras, entonces produce fruto en nuestras vidas. Es eficaz porque cumple los propósitos de Dios. Todo esto es muy lógico porque, dice la palabra, es inspirada por Dios. Y nos dice, más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos era un arma muy efectiva en la antigüedad porque podía cortar en cualquier dirección con facilidad. Entonces, en este contexto, la espada representa la capacidad de la palabra, la capacidad de la Biblia para exponer y confrontar lo que está mal en nuestra vida. Tiene la capacidad de exponer y confrontarnos lo que está mal en nuestra vida. Es por esta razón el diablo intentará por todos los medios de alejarnos de la palabra. La Escritura nos guardará del pecado y el pecado nos guardará de la palabra. Por lo tanto, no debe sorprendernos cuando empezamos a leer la Escritura en casa, que entonces suena el teléfono, nos acordamos que tenemos que hacer esto o lo otro, tenemos que ir para comprar algo. Es porque el diablo no tiene interés en que vayas leyendo y estudiando, aplicando, meditando en la palabra. Pero tenemos que resistir y decir, Señor, tu palabra me es tremendamente importante y quiero que vaya moldeando mi vida. Penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétunos. O sea, la palabra de Dios llega a lo más profundo del ser humano, no simplemente algo superficial, sino quiere indagar, quiere entrar en ti y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la Biblia no solamente revela lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. O sea, entiende nuestras motivaciones, intenciones y deseos más profundos nuestros, aun aquellos que tratamos de ocultar. Entonces es un hecho o un acto de un héroe decir, Señor, abro tu palabra y quiero que me hables. Porque no sabemos lo que el Señor te va a decir esta vez que abres la palabra. Pero estamos diciendo, Señor, es de tremenda importancia en mi vida cristiana para que pueda conocerte y saber cómo debo vivir. Hubo un estudiante francés que empezó a leer la Biblia y entonces él era estudiante de literatura, había leído montones de libros,
Pero al empezar a leer la Biblia, dijo, este libro es tan diferente. Este libro me conoce. Bueno, el Señor te conoce y sabe lo que tú necesitas. Y por esta razón, tantas veces cuando abrimos la palabra día tras día, podemos escuchar cómo nos habla. En conclusión, Hebreos capítulo 4, versículo 12, enfatiza que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Tiene poder para transformar porque es capaz de confrontarnos y exponer nuestro pecado. Si no quieres ser consciente del pecado, no lee la Biblia. Es sencillo. Pero también tiene poder para llevarnos al arrepentimiento. Por lo tanto, si no quieres arrepentirte, si no quieres hacer este ejercicio, pues no lees la Biblia. También tiene el poder no solamente de confrontar y exponer nuestro pecado, no solamente para llevarnos al arrepentimiento, sino también para renovar nuestras mentes y nuestros corazones al alinearnos con la voluntad de Dios. Otra vez, si no quieres tener una mente renovada, si no quieres tener un corazón alineado con la voluntad de Dios, es sencillo, no leer la Biblia. Sin meditar en ella día tras día. Pero entonces, lo que está diciendo el escritor en estos versículos es que nos recuerda que debemos leer la Biblia con humildad y apertura de mente, permitiéndole que hable y obre en nuestra vida como ese bisturí divino que nos limpia y nos guía hacia la santidad. Y notamos cómo el versículo 13 termina. Es a Él a quien rendimos cuentas. Es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Qué significa eso? Puesto que está en el contexto de meditar en las Escrituras y dejar que las Escrituras obren nuestro corazón. Si queremos ver nuestro pecado, si no queremos arrepentirnos, si no queremos que nuestros corazones estén alineados con su palabra y que por lo tanto no leemos la Biblia, no queremos escuchar al Señor hablándonos, es por esta razón, dice, ¿es a quien rendimos cuentas? Vamos a plantearnos una serie de preguntas. Mira el versículo 14. Es el primer punto que tenemos en el boletín. Aferrémonos a lo que creemos. O retengamos nuestra profesión, como dicen otras traducciones. Aferrémonos a lo que creemos. Pues entonces surge la pregunta, ¿qué tenemos que aferrarnos? ¿Qué es lo que tenemos que ir creyendo? Pues sigue diciendo, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y para qué? ¿Para qué es tan importante aferrarnos al hecho de que tenemos un gran sumo sacerdote? Pues es lógico, necesitamos a alguien para interceder por nosotros. Necesitamos un mediador, necesitamos a alguien para mediar entre Dios y nosotros. ¿Y por qué? Pues debido a nuestro pecado, debido a nuestra rebelión, necesitamos reconciliarnos con Dios. Y por lo tanto tenemos, nos dice aquí, un gran sumo sacerdote para representarnos, para presentarnos delante de Dios. Y entonces nos dice aquí, aferrémonos a lo que creemos, aferrémonos a este hecho, retengamos este hecho. Y este gran sumo sacerdote, ¿dónde está? Nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esta es una frase curiosa y de tremenda importancia, que traspasó los cielos.
Encontramos en Filipenses y en Efesios que esa es una frase que habla de que Cristo tiene toda potestad. Después de la encarnación, nacimiento, toda la vida, la cruz, la resurrección y la ascensión, tenemos el último aspecto de la glorificación que traspasó los cielos. Después de ascender, tenemos lo que nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 13, la entrada triunfal, no en Jerusalén, sino la entrada triunfal en el cielo para sentarse al lado del Padre. Y esta frase, al lado del Padre, también implica mucho. Indica el lugar de honor y autoridad que Cristo ocupa en el cielo, tras completar su obra de redención. Y voy a leer unos versículos para enfatizar este hecho. ¿Dónde está tu sumo sacerdote? ¿Dónde está tu mediador? Marcos 16, 19 dice, el Señor Jesús, después que les habló a los 12 discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, la ascensión y después la entrada triunfal en el cielo. Hechos capítulo 7, versículos 55-56, cuando Esteban tiene una visión antes de ser apedreado. Dice Pedro, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te va a condenar por tu pecado, por tu rebelión? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es una cosa tremenda cuando alguien nos dice, estoy orando por ti. Nos anima en tiempo de oscuridad o tempestad, como hemos estado cantando. Pero ten por cierto de que Cristo está allí, el que también intercede por ti. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hace unas semanas estuvimos mirando Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, hablando de que Cristo es divino, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no solamente es el creador, sino también el sustentador de todo el universo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en otras palabras, cumpliendo toda la obra de redención en la cruz. ¿Qué pasó? Habiendo hecho eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué implica todo eso? No solo confirman la posición de Jesús como rey y sumo sacerdote, sino que también destaca su triunfo sobre el pecado y su continua obra de intercesión por ti y por mí. Cuando estás pasándolo mal, cuando tienes montones de dificultades, o cuando tienes un futuro incierto, Él está orando por ti. La diestra de Dios simboliza poder, honor y siendo el soberano divino. Por lo tanto, dice el escritor, creyentes judíos y gentiles,
vuestra fe en la segunda persona de la Trinidad tiene un fundamento seguro. Entonces, hacemos una tercera pregunta. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a todo esto? De que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió, entró más allá de los cielos para estar a la diestra del Padre. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a todo esto? Y nos da dos razones de tremenda, enorme, inmensa importancia. Primera razón, porque nos da un gran impulso a la serenidad, un gran impulso a la confianza de seguir adelante. Voy a leer el versículo 15 en una traducción moderna. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Hemos estado cantando eso también. Comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nos comprende. Por lo tanto, aquí encontramos un gran impulso a la serenidad. Como dijimos hace unas semanas, Satanás nos hace recordar nuestro pasado. Satanás nos hace recordar todas las veces que le hemos faltado al Señor. Satanás nos hace recordar nuestro pasado de tanta maldad, tanta rebelión, tanta obstinación. Satanás nos hace recordar todo eso para hundirnos. Nosotros podemos recordar a Satanás su futuro. Su futuro. Entonces, todo esto nos da un gran impulso a la serenidad. Pero hay una segunda razón. Nos da un gran impulso a la santidad, a la pureza de vida, una vida que honra a Dios. ¿Y por qué? Volvemos a mirar la última parte del versículo 13. Es a Él a quien rendimos cuentas, no a tu jefe del trabajo. Bueno, sí, tienes que comportarte bien. Y aún más, si te comportas bien y eres todo un ejemplo, entonces es quizás una manera en que tu jefe va a llegar a conocer al Señor. Sí, como cristianos tenemos que trabajar y ser los mejores trabajadores en nuestra empresa o donde estamos. Pero es a Él a quien rendimos cuentas. Otra traducción simplemente dice, tenemos que dar cuenta. Pero entonces, esto exige una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que rendir cuentas? ¿En el futuro? Pues sí, sin duda. En el momento de la segunda venida de Cristo, el creyente no va a ser condenado, pero sí va a ser juzgado en el sentido de valorado. Hemos utilizado los dones que el Señor nos ha dado. Hemos servido bien. Hemos dejado que el Espíritu Santo vaya cumpliendo su fruto en nosotros. Ha sido evidente que somos creyentes. Sí, es a Él a quien tendremos que dar cuentas. Pero también presente. La forma en el griego de este versículo es muy curioso, porque literalmente dice, ¿a quién nosotros la cuenta? En otras palabras, en cada momento y también al final de nuestra vida. En otras palabras, en cada momento, la manera en que estamos viviendo, estamos rindiendo cuentas a Él. Hombres, ¿cómo has tratado a tu mujer esta mañana al salir de casa o antes de salir de casa? Hijos, ¿cómo has tratado a tus padres antes de salir de casa? Y toda esta semana, ¿cuál ha sido tu reacción y tu manera de vivir en casa? ¿Ha sido un agente de paz, de serenidad? No solamente al final de nuestra vida, sino en cada momento. Es a quien nosotros la cuenta.
Pero entonces nos dice en estos versículos, no solamente aferrémonos a lo que creemos, sino también acerquémonos con confianza, versículo 16. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios, al Creador del mundo, al Dios, digamos, 3 veces santo, tu Creador? ¿Cómo puedes acercarte a Él? ¿Con temblor y temor? Sí. Y me explico. Quizás algunos habéis visto o leído los cuentos de C.S. Lewis, las crónicas de Narnia. Y entonces habla de una niña, bueno, con sus hermanos, que estuvieron en un lugar determinado y estaba en la casa de los castores. Y los castores hablaban de Aslan, que era un gran león, el gran león, que representa en esta novela a Cristo. Y Lucía oye hablar los castores de Aslan por primera vez. Y Aslan hace la pregunta en cuanto a si Aslan es seguro, domesticado, dócil. A lo que el señor castor, como uno de los animalitos, responde, ¿seguro? ¿Quién ha dicho algo de seguro? Por supuesto que no es seguro, pero es bueno. Es el rey, te lo digo yo. El autor quiso resaltar el asombro y la reverencia que Cristo, el león, inspira como una figura poderosa y divina, pero también confiable y bondadosa. Hemos estado cantando una línea, majestuoso para siempre, bondadoso para siempre, digno de recibir adoración. Este cuento subraya la majestad y el poder de Aslan, del león. Y nos hace recordar de que no es un ser que se puede ser controlado ni domesticado, pero cuya bondad y justicia son inquebrantables, un reflejo del carácter de Dios. En la fe cristiana, soberano, todopoderoso y justo, pero también misericordioso y lleno de amor. Entonces, todo eso es un recordatorio de la grandeza de Dios, pero esto no significa de que sea controlable o predecible, sino que siempre es digno de profundo respeto y confianza. Por lo tanto, al orar, tenemos que recordar con quién estamos hablando. El Rey del universo, nuestro Creador, a quien nosotros damos cuenta, rendimos cuentas. Al orar es bueno recordar eso. En la portada del boletín, la idea de un gran trono, pero también al cantar. Lo que hemos estado cantando esta mañana, ha habido líneas de compromiso por parte nuestra. Y no es bueno hacer promesas sin cumplirlas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado cuando cantamos. Si no puedes comprometerte, no cantes aquella línea. Porque estamos hablando delante de la persona a quien tenemos que dar cuentas. Así, Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos invita a acercarnos. ¿Y a dónde tenemos que acercarnos? Recordamos que Él está a la diestra del Padre en los cielos. Pero ¿cómo nos dice aquí? Acerquémonos al trono de la gracia. Tenemos que recordar, es trono. Acercarnos al trono. Isaías habla de un trono alto
y sublime. Y en Juan capítulo 13, versículo 41, explico cómo la persona que el profeta Isaías vio en aquella visión era Cristo mismo, en una apariencia antes de su encarnación y antes de su nacimiento en Belén. Entonces, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Esta es la invitación. ¿Y por qué nos dice que tenemos que acercarnos? Porque no es simplemente una invitación de acercarnos, sino hay un mandato aquí. Acerquémonos al trono de la gracia. Por lo tanto, cuando no estamos cumpliendo esto, estamos siendo desobedientes. Y el escritor nos da dos razones porque debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. La primera es porque nos da un gran impulso a la serenidad, a la confianza, a seguir adelante. ¿Y por qué? Pues en el versículo 16, nos acercamos al trono de la gracia, puesto que Cristo ha pasado por todo tipo de tentación. Él está dispuesto a brindarnos ayuda inmediata y comprensiva cuando somos tentados y pedimos ayuda. Cuando Pablo escribió a los Corintios, capítulo 10, el versículo 11, decía así: las tentaciones de las que otros atraviesan, mira, Dios también los conoce. Versículo 11, capítulo 10, versículo 11, dice así: esas cosas suceden a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos hoy. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitir que la tentación sea menor de lo que podemos soportar. Cuando somos tentados, Él nos mostrará una salida para que podamos resistir. En otras palabras, podemos acercarnos a Él. Y esto nos da un impulso a la serenidad. Pero también es un gran impulso en cuanto a la santidad, la pureza de vida, una vida que honra a Dios. ¿Y por qué es un gran impulso a la santidad? Es lógico. Es a Él a quien rendimos cuentas. Tenemos que dar cuenta. ¿Futuro? Sí. ¿Presente? También. ¿A quién nosotros la cuenta? En cada momento y al final de nuestra vida. Es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, la portada del boletín de hoy. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, todo esto nos da un gran impulso a la serenidad. Tu mediador te conoce y entiende todo. Un gran impulso a la serenidad y confianza de seguir adelante. Y un gran impulso a la santidad, la pureza de la vida. ¿Por qué? Porque es a Él a quien rendimos cuentas. Que el Señor nos ayude. Gracias, Eduardo, por este mensaje, y como hacemos cada domingo queremos entonces responder al Señor en oración. Así que si Dios te ha movido a algo en esta mañana, pues respóndele ahora libremente en oración.